En este tutorial vamos a calcular la radiación interceptada por un cultivo a lo largo de su ciclo a partir de un modelo muy simple que calcula la fracción de radiación interceptada por un cultivo en función de los valores del coeficiente de cultivo, dividiendo el ciclo en 4 etapas análogas a las del método FAO de coeficientes de cultivo. Bien, este dibujo presenta un poquito el esquema del modelo sencillo conceptual que vamos a seguir para hacer los cálculos. Durante la fase A, en la cual el cultivo no cubre el suelo o cubre una pequeña fracción del mismo, asumiremos que la fracción de radiación interceptada en promedio tomará un valor próximo al 10%. Durante las fases C y D, asumiremos que la fracción de radiación interceptada por el cultivo será aproximadamente igual al coeficiente de cultivo menos 0,3. Y durante la etapa B, simplemente interpolaremos linealmente entre los valores de 0,1 y coeficiente de cultivo menos 0,3 al final de la fase B. Bien, este patrón tan similar a los valores, a la curva característica de coeficientes de cultivo del método FAO, es bastante coherente, teniendo en cuenta que durante esta etapa, pues el cultivo tiene poca cobertura. Luego hay una etapa de crecimiento máximo, de crecimiento rápido, en el cual el cultivo cada vez cubre más superficie del suelo y por tanto intercepta cada vez más radiación. Alcanza un máximo cuando la cobertura ya es total o próxima a la máxima cobertura. Y finalmente, en la fase final, tenemos un decaimiento en la fracción de radiación interceptada que refleja cómo las hojas van envejeciendo y muriendo, de tal manera que ellas no contribuyen a la interceptación de radiación, tal y como ocurre realmente en la naturaleza. Bueno, para implementar este modelo sencillo, simplemente necesitamos los valores de los coeficientes de cultivo máximo y final para un cultivo y conocer la duración de las fases y la radiación solar que tenemos durante cada día del ciclo. Estos valores de radiación solar se han tomado para este ejemplo de una estación meteorológica situada en la provincia de Córdoba y vamos a asumir un ciclo de colza que tiene unas duraciones que hacen que este cultivo, sembrado el 1 de diciembre, llegue a final de ciclo hacia finales de mayo, concretamente el 21 de mayo. Podemos quitar esto de aquí. Aquí tenemos en esta tabla de la izquierda, en varias columnas tenemos la fecha, el día del año, la radiación solar registrada cada uno de esos días y la etapa del ciclo en la que nos encontramos. En esta otra tabla en rojo tenemos los valores de coeficiente de cultivo máximo y final de nuestro cultivo, que ya hemos dicho que es un cultivo de colza, y estos valores pues los hemos tomado del libro de la tabla 10.1. En vuestro trabajo práctico podréis buscar en una de estas dos tablas, la que aparece en el apéndice o la que aparece dentro del capítulo, los valores que correspondan a vuestros cultivos. Y obviamente a la hora de hacer vuestros cálculos, pues tendréis que actualizar estos datos y realizar los cálculos para la última campaña con datos meteorológicos en vuestra localidad. Es decir, tendréis que actualizar los valores de radiación solar y las fechas, de tal manera que empecéis con el día de la siembra que se os ha asignado en vuestro cultivo. Bueno, pues pasamos a ejecutar los cálculos. Sabemos que durante la etapa A la fracción de radiación interceptada vale 0,1. Por tanto, cada vez que, o para todos los días en fase A, vamos a asumir ese valor promedio de 0,1. En la fase C tendremos un valor de 1,15 menos 0,3, es decir, un valor de 0,85 en este caso. Por tanto, todos los días en fase C les vamos a asignar ese valor. Y finalmente tenemos los valores de las fases B y C, en las cuales pues, esa fracción de radiación interceptada se van incrementando o reduciendo linealmente a medida que transcurre el tiempo. Sabemos que partimos de un valor de 0,1 y llegaremos a un valor de 0,85 en el caso de la etapa B. Y si contamos los días, podemos saber también el tiempo necesario para pasar
de ese valor inicial a ese valor final. Se trata de un problema de interpolación simple, es equivalente al problema clásico de geometría de identificar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos de coordenadas conocidas, y sin pararnos a ilustrar el por qué o la ecuación, qué forma tiene, pues simplemente la voy a escribir rápidamente. Hace falta introducir el número de días en fase B, que en este caso son, veamos, son 40 días. Estos valores hay que fijarlos para que no nos los mueva. Y digamos, este término que es la pendiente o la cantidad, el incremento de la fracción de radiación interceptada por cada día que transcurre en fase B, tenemos que multiplicarlo por el número de días que llevemos en la fase. El día 5, al final del día 5 llevamos un día. Vamos a establecer este valor como fijo para que vaya aumentando cada día una unidad. Y simplemente, si extrapolamos esta función hasta el final de la fase y hemos hecho bien los cálculos, el último día, al final del último día en fase B, tendremos un valor exactamente igual a 0,85, que es el de la fase C. En la fase D operamos de manera similar. Aquí tenemos un total de 34 días y partimos de un valor de 0,85. El coeficiente de cultivo final es 0,35, por lo cual acabaremos en un valor de 0,05. Bien, en este caso partimos de 0,85 y cada día se reduce la fracción de radiación interceptada en una tasa que será proporcional a la diferencia entre los valores final e inicial, dividida por la duración de la fase, que hemos dicho que es 34 días, y pues por cada día que pasa iremos aumentando esta tasa, o iremos reduciendo esta tasa el valor. En este caso multiplicamos por el valor de 1, porque estamos en el primer día. Utilizamos esta fórmula para que podamos arrastrar los valores hasta el final de la fase. Si hemos hecho los cálculos de manera correcta, terminaremos en la fracción de radiación interceptada que pretendíamos. Coeficiente de cultivo final, menos 0,3. Bien, ya hemos calculado la fracción de radiación interceptada en cada uno de los días del ciclo. Lo que perseguimos realmente es calcular cuál es la radiación fotosintéticamente activa total que el cultivo es capaz de capturar. Y esto se hace mediante una ecuación muy sencilla, que tiene en cuenta la fracción de radiación interceptada, que ya hemos calculado, la radiación solar y un coeficiente de 0,45 que representa la fracción de radiación fotosintéticamente activa en la radiación solar. Bueno, pues aplicando esta sencilla ecuación, podemos calcular qué cantidad de radiación aproximada se ha interceptado en cada uno de los días del ciclo. Y si sumamos el total, tendremos la radiación fotosintéticamente activa total interceptada a lo largo de todo el ciclo. Que tiene esta forma, en este caso. Y un valor acumulado total de 706,3 megajulios de radiación fotosintéticamente activa por cada metro cuadrado de suelo.